El 22 de julio se produjo el primer incidente que, aunque al principio no fue considerado como nada alarmante, adquiere un significado sobrenatural cuando se conocen los sucesos posteriores. Era tan simple que fue casi insignificante y posiblemente no se hubiera notado en otras circunstancias, ya que debe recordarse que estaba en un edificio prácticamente nuevo y fresco, excepto por las paredes exteriores, y rodeado por un equipo de sirvientes bien equilibrado, por lo que albergar algún temor habría sido absurdo a pesar del lugar. Lo que más recordé es simplemente esto: mi viejo gato negro, cuyo estado de ánimo conozco bien, estaba indudablemente alerta y ansioso, hasta un punto que lo hacía comportarse de una manera completamente ajena a su buen carácter natural. Caminaba de habitación en habitación, inquieto y perturbado, y olfateaba constantemente las paredes que formaban parte de la antigua estructura gótica. Me di cuenta perfectamente de lo trivial que puede parecer este dato, ya que me recuerda el cuento de fantasmas, aquel en que un perro avisaba a su amo con sus gruñidos, hasta que finalmente se descubre la figura envuelta en sábanas. Pero en este caso tiene su importancia. Al día siguiente, uno de los criados vino a decirme que los gatos andaban inquietos por toda la casa. Vino hasta mi estudio, una sala fastuosa situada en la segunda planta del ala este, con arcos de crucería, enmaderada en roble oscuro y que tenía una triple ventana gótica que daba al precipicio, desde donde se contemplaba el desolado valle. Mientras escuchaba al criado, advertí cómo Niggerman se movía a un lado y a otro desde el muro, y arañaba el nuevo revoque que cubría la antigua piedra. Tanto el criado como yo estuvimos de acuerdo en que se trataba de algún olor o emanación de la antigua mampostería, no perceptible para el olfato humano. En verdad, eso es lo que creía. El criado aventuró la hipótesis de la presencia de ratas, pero yo lo rebatí, puesto que en aquel sitio no se les había visto al menos durante 300 años, y en lo referente a los ratones de campo, difícilmente habrían podido trepar hasta tan altos muros, y, además, tampoco nunca se los había visto merodear por allí. El capitán Norris, a quien consulté aquella misma tarde, coincidió conmigo en que era francamente increíble que de pronto los ratones de campo invadieran masivamente el priorato. Esa noche, al despedir como cada día mi ayuda de cámara, me retiré a mi aposento de la torre oeste. En la torre oeste, que había elegido para dormitorio, a la que se llegaba desde el estudio por una escalera de piedra que era en parte antigua y una galería corta completamente restaurada. La habitación era circular, de techo alto, sin revestimiento. En las paredes colgaban algunos tapices que había comprado en Londres. Me aseguré de que Niggerman estuviese conmigo. Cerré la puerta y me acosté a la luz de unas lamparillas eléctricas que se parecían mucho a las bujías. Poco después, apagué la luz y me hundí en la mullida cama, sintiendo el peso del gato a mis pies. No cerré las cortinas, así que pude mantener la mirada perdida en la angosta ventana que daba al norte. Un preanuncio del amanecer se dibujaba en el cielo. Debí de quedarme pasiblemente dormido, pues recuerdo perfectamente que salí de profundos y gratos sueños cuando el gato dio un súbito respingo. Pude verlo recortado contra la evanescente luz de la aurora que se dibujaba en la ventana. Mantenía la cabeza tensa, las patas hundidas en mis tobillos. Tenía los ojos clavados en un punto de la pared ubicado al oeste de la ventana, sitio en el que mi vista no encontraba nada digno de contar, pero donde se había concentrado mis 5 sentidos. En un momento descubrí el motivo de la excitación de Niggerman. No sabría decir si los tapices se habían movido o no, aunque en ese momento me pareció que sí. En cambio, no tengo dudas de que tras los tapices había sonado un ruido, tenue pero nítido,
como de ratas o ratones escabulléndose precipitadamente. En ese preciso instante, el gato se arrojó literalmente sobre el tapiz de colores llamativos, haciéndolo caer y dejando al descubierto un antiguo y húmedo muro de piedra, reparado en varios sectores por los restauradores. De los malditos roedores, ningún rastro. Nigerman corrió arriba y abajo del piso por esa parte de la pared, arañando el tapiz caído, y, por momentos, tratando de meter una pata entre la pared y el piso de roble, pero no encontró nada, y al cabo de un rato regresó cansado a su lugar entre mis piernas. No me había movido, pero esa noche no volví a dormir. A la mañana siguiente, pregunté a todos los criados y descubrí que ninguno de ellos había notado nada inusual, excepto la cocinera, que recordaba el extraño comportamiento de uno de los gatos, que estaba tendido en el alféizar de la ventana. A cierta hora el gato se había puesto a maullar, despertando a la cocinera justo para verlo lanzarse desesperado escaleras abajo. Tras una ligera siesta después del almuerzo, fui a visitar al capitán Norris, que se interesó especialmente por mi relato de lo ocurrido la noche anterior. Los extraños sucesos, a la vez tan curiosos, apelaban a su sentido de lo pintoresco y, en consecuencia, le traían a la memoria infinidad de historias locales sobre fantasmas. No conseguíamos explicar racionalmente la presencia de ratas, y lo único a que atinó Norris fue a facilitarme unas trampas y veneno que, una vez en casa, ordené a los criados colocaran en lugares estratégicos. Esa noche tenía mucho sueño y me fui temprano a la cama. Sin embargo, tuve horribles pesadillas. En ellas me despeñaba rodando vertiginosamente desde una gran altura a una gruta tenuemente iluminada. Vertiginosamente desde una gran altura, cuyo piso estaba cubierto por una gruesa capa de estiércol. En la gruta había una suerte de diablo porquerizo de barba canosa que arrebaba con su bastón un rebaño de bestias flácidas y con forma de hongo, cuya presencia me produjo una frenética repugnancia. El porquerizo se detenía un instante a divisar su rebaño. En ese momento, una indescriptible enjambre de ratas llovía del cielo sobre el pestilente abismo y devoraban a las bestias y al hombre. De esta visión horrible me despertó Nigerman, que dormía como siempre a mis pies y había empezado a moverse de forma brusca. Esta vez no tuve que preguntarme por la fuente de sus gruñidos y silbidos, ni el miedo que le hizo hundir sus garras en mi tobillo, inconscientemente del daño que me producía, porque en todos lados de la cámara las paredes estaban llenas de un rumor nauseabundo, el viscoso deslizamiento de ratas hambrientas y gigantescas. Ahora no había ninguna aurora para mostrar los tapices, cuya sección caída había sido reemplazada, pero no estaba tan asustado como para no encender la luz. En el instante en que las bombillas iluminaron la estancia, vi un temblor espantoso en todo el tapiz, haciendo que los diseños algo peculiares ejecutaran una danza singular de la muerte. La agitación fue fugaz, así como los ruidos. Salté de la cama, examiné el tapiz con el largo mango del calentador de camas. Con el improvisado instrumentado lo levanté y miré qué había debajo. Nuevamente solo se veía el reparado muro de piedra. Para entonces el gato se había tranquilizado. Al inspeccionar la trampa circular que había puesto en la habitación, comprobé que todos los orificios estaban forzados, pero no había rastro alguno de las ratas. Dormir más estaba fuera de mi pensamiento, así que, encendiendo una vela, abrí la puerta y salí a la galería hacia las escaleras que llevaban a mi estudio, mientras Nigerman me seguía. Sin embargo, antes de llegar a la escalera, el gato salió disparado hacia adelante y desapareció de mi vista. Mientras bajaba por la escalera me llegaron unos sonidos producidos en la gran habitación que quedaba debajo. Sonidos inconfundibles. Los muros revestidos de roble hervían de ratas que correteaban en medio de un gran frenesí. Nigerman corría de un lado al otro, con la desesperación del cazador que se siente burlado.
Al llegar abajo, encendí la luz, pero esta vez no fue razón suficiente para que el ruido cesara. Las ratas seguían activas en medio de tal varaunda que llegué a distinguir con precisión el sentido de su desplazamiento. Las bestias, al parecer en cantidad infinita, iban en una impresionante migración desde una impredecible altura hacia una profundidad abismal. Oí un ruido de pasos humanos en el corredor y poco después dos criados abrían la sólida puerta del estudio. Registraron toda la casa buscando el origen de aquella conmoción que había hecho maullar a todos los gatos de la casa. Mientras se abalanzaban sobre la cerrada puerta del sótano, les pregunté si habían visto las ratas. Me respondieron que nadie las había visto. Junto con ellos, bajé hasta la puerta del sótano, de donde ya se habían dispersado los gatos. Tomé la decisión de explorar la cripta que había debajo, pero por el momento me limité a revisar las trampas. Todas habían saltado, pero no había atrapado a ninguna rata. Contento con que solo los gatos y yo hubiésemos oído a las bestias, me quedé en mi estudio hasta la mañana reflexionando profundamente y recordando cada fragmento de la leyenda que había descubierto en relación con el edificio que habitaba. Dormí un poco antes del mediodía, recostado en la cómoda silla de la biblioteca que no podía faltar en mi idea de mobiliario medieval. Más tarde, llamé por teléfono al capitán Norris, que vino y me ayudó a explorar el subsuelo. No encontramos absolutamente nada, aunque sí averiguamos, no sin un estremecimiento, que la cripta había sido construida durante el tiempo de los romanos. Los arcos bajos y los sólidos pilares eran de estilo romano, no de ese degradado estilo de los sajones, sino el severo y armónico clasicismo del tiempo de los cesares. En las paredes volvían a aparecer inscripciones familiares a los arqueólogos que habían trabajado en el lugar. Se leía Ebgetae pro temp dona o el praec versus Pontifi Attis y algunas cosas más. La referencia a Atis me produjo un escalofrío, porque había leído Cátulo y sabía de los horribles ritos del dios oriental, cuya oración estaba tan mezclada con la de Cibeles. Norris y yo, a la luz de las linternas, intentamos interpretar los extraños diseños casi borrados en ciertos bloques de piedra irregularmente rectangulares, que se podían considerar altares, pero no podíamos hacer nada con ellos. Nos vino a la memoria uno de los dibujos de los investigadores, una suerte de sol que proyectaba rayos en todas direcciones, que sirvió a los arqueólogos para demostrar su origen no romano, sino de un tiempo muy anterior. Sobre uno de los bloques se veían unas manchas marrones muy significativas. El más grande de todos, que se encontraba en medio de la estancia, tenía en su cara superior ciertos rastros que indicaban el paso del fuego. Supuestamente sobre él se incineraban ofrendas. Esto era, esencialmente, todo lo que se veía en la cripta, frente a cuya puerta los gatos se habían concentrado a maullar desesperadamente. Norris y yo decidimos pasar la noche en aquel lugar. Ordené a los criados que bajaran dos divanes. Les advertí de que no se preocuparan por la conducta que los gatos pudiesen mostrar durante la noche, y admití a Nigerman como acompañante y ayudante. Nos pareció buena idea cerrar herméticamente la gran puerta de roble, que era una réplica moderna de la original, con ranuras de ventilación. Una vez más, terminados todos los preparativos, nos encerramos con las luces todavía encendidas, a la espera de lo que pudiera ocurrir. El subterráneo se hallaba en un nivel muy profundo de los cimientos del priorato, y sin duda muy lejos de la pared de piedra caliza que unía el valle desolado. Tenía claro que había sido el lugar al que se habían dirigido las repelentes y misteriosas ratas, aunque no podría decir por qué. En medio de la expectante vigilia se apoderaban de mis sueños no del todo formados, de los que me rescataban los intranquilos movimientos del gato que, como siempre, estaba a mis pies. Los sueños eran tan espeluznantes como los de la noche anterior.
Otra vez aparecía la siniestra gruta, el porquero con sus inmundas bestias osando en el estiércol. Podía ver con más precisión la fisonomía de estas. Me acercaba a ellas cada vez más hasta que desperté profiriendo un alarido que hizo dar un violento salto a Niggerman, en tanto que el capitán Norris, que no había pegado ojo, se echaba a reír a carcajadas. No se habría reído tanto de haber conocido el motivo del alarido, pero ni yo mismo lo recordé de inmediato. El horror absoluto tiene la facultad de disolver la memoria. Al poco, el extraño fenómeno empezó a dar señales. El capitán Norris me sacudió levemente, instándome a que escuchara el ruido de los gatos. Vaya si se escuchaba, al otro lado de la cerrada puerta. Al pie de la escalinata de piedra se oía un pandemonium de gatos aullando y arañando la madera. Por su parte, Niggerman corría frenéticamente a lo largo de los muros de piedra, en cuyo interior se sentía la misma varaunda de ratas de la noche anterior. Un terror agudo ahora se apoderó de mí, porque aquí había anomalías que no admitían una explicación racional, a menos que fuesen producto de un delirio que yo compartía con los gatos. Aquellas ratas debían escabullirse a una madriguera emplazada en medio de los muros romanos que, hasta donde yo sabía, estaban hechos de sólidos bloques de roca caliza. Llegué a imaginar que al cabo de 17 siglos, tal vez el agua había excavado túneles que luego los animales se habrían encargado de ensanchar y conectar entre sí. Pese a estos intentos de explicación, el horror me paralizaba, porque suponiendo que fuesen alimañas de carne y hueso, ¿por qué Norris no oía el repugnante alboroto? ¿Por qué solo me pidió que observara a Niggerman y que escuchara los maullidos de los gatos de afuera? Busqué la manera de contarle lo más racionalmente que pude, lo que yo creía estar escuchando, cuando mis oídos me dieron la última impresión de la fuga, como si se estuvieran retirando aún más abajo, muy por debajo del subsótano más profundo, como si todo el acantilado de abajo estuviera plagado de ratas. Norris no permanecía tan escéptico como yo había supuesto. Parecía profundamente agitado. Mediante señas me comunicó que había cesado el alboroto de los gatos. Otra vez, cazadores defraudados. Mientras tanto, Niggerman era invadido nuevamente por el desasosiego y se ponía a escarbar tenazmente en la base del gran altar de piedra. En ese momento, mi terror llegaba al paroxismo. El capitán Norris, hombre mucho más joven y fornido, y presumiblemente bastante más pragmático que yo, también se veía inquieto, tal vez porque conocía muy bien las leyendas locales. Ambos nos limitábamos a observar cómo Niggerman hundía sus garras cada vez con menos entusiasmo en la base del altar. De tanto en tanto alzaba la cabeza, me miraba y maullaba. Norris tomó una candela del altar y examinó el lugar donde Niggerman había estado pateando. Se arrodilló y arrancó unos líquenes que seguramente estaban allí desde hacía siglos, pero, pese a mucho escarbar, no encontró nada singular, y cuando volví a levantarse, advertí algo trivial que, sin embargo, hizo que me estremeciera. Le señalé mi descubrimiento a Norris, y ambos nos pusimos a investigar el hallazgo casi imperceptible con el entusiasmo propio de quien se encuentra con una pista que confirma lo acertado de sus sospechas. Se trataba de lo siguiente: la llama de la candela se movía, tenue pero perceptiblemente, por acción de una corriente de aire que sin duda había comenzado a soplar por la ranura que había entre el suelo y el altar. Precisamente en el sitio donde Norris había estado desbrozando los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio brillante, iluminado, discutiendo nerviosamente sobre qué deberíamos hacer a continuación. El descubrimiento de que había otra cripta que había pasado inadvertida a los especialistas que durante siglos se dedicaron a explorar el edificio nos produjo una considerable excitación. Éramos profanos en todo lo que se relacionara con lo siniestro, circunstancia que nos colocaba ante un dilema: abandonar cualquier acción ulterior,
e incluso el propio priorato, en nombre de una precaución supersticiosa, o alimentar nuestro sentido de la aventura y el riesgo. Fuese cuales fueren los horrores que nos depara aquel desconocido abismo,